Y ya le comentaba sobre la alerta que emitió la Universidad Autónoma de México ante el aumento de contagios por COVID-19 en el país, una situación que, a decir de la máxima casa de estudios, requiere la implementación de medidas sanitarias como el uso del cubrebocas de nueva cuenta. Vamos a platicar del tema con la experta en todos estos asuntos y quien estuvo muy de cerca siguiéndole el pulso a todo lo que sucedió en la pandemia, Lori Ann Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. ¿Cómo estás, Lori? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gusto saludarte. Pues primero, ¿qué te parece este comunicado que lanzó la Universidad Autónoma de México para pues llevar de nueva cuenta a la universidad, por lo menos a los alumnos, las medidas de seguridad de los protocolos sanitarios? Bueno, me parece una medida responsable, prudente y muy atinada, ¿no? En realidad hay que puntualizar algo. En este momento no hay en realidad indicios de que los contagios de COVID estén aumentando de forma sustancial. Lo que sí sabemos es que el virus circula en nuestro país de forma amplia. Y dado eso, y la baja cobertura de vacunación que hay en el país, y ahora pues las condiciones que se presentan con los regresos a clases, y etcétera, pues sí es indispensable que la gente continúe utilizando o siguiendo medidas de prevención. Claro, Mario, nunca va a ser como al inicio de la pandemia pre-vacunación, ¿verdad? Estas medidas no necesitan ser tan estrictas, no necesitan ser realmente así tan rigurosas, pero sí es indispensable saber que en sitios de muy alto riesgo, como de espacios cerrados, concurridos, mal ventilados, el uso del cubrebocas no está indicado solo cuando hay muchos contagios, Sí. está indicado hoy por hoy ya de forma permanente. Ujú. Ahora, sobre el caso de variantes, hay nuevas variantes de las que todavía no se conocían, o están tomando fuerza algunas mutaciones del virus, o no es el caso, simplemente es una medida de reforzar la seguridad. A ver, son dos cosas. Sí, hay variantes nuevas que están circulando. Hoy por hoy la variante más predominante son algunos derivados de la subvariante XBB de Omicron. Ujú. Contra esta variante ahora, en septiembre ya se ha anunciado que se va a empezar a distribuir vacunas ahora de tercera generación contra esta mutación o esta variante del virus. Desgraciadamente no aquí en México porque no hay indicios de que el gobierno las vaya a comprar, pero en otras partes del mundo son los refuerzos que se van a estar colocando. Entonces sí, el virus sigue mutando, desde luego, ¿no? Y la segunda parte de tu pregunta era ¿cuál, perdón? No, pues era esto, si se refería a un tema solamente de reforzar la seguridad sanitaria en la universidad o tenía que ver con nuevas cepas. La UNAM dice que Ah, el número de casos, la positividad de pruebas de diagnóstico ha aumentado, que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país. Digamos que da una idea de que sí está creciendo de nueva cuenta el problema, ¿no? Del COVID. bueno, según los datos de la Secretaría de Salud, esto no se refleja en los datos de la Secretaría de Salud. Ujú. Lo que se refleja ahorita es un aumento, por ejemplo, en los índices hospitalarios. Los datos han sido cada vez más pobres que emite la Secretaría de Salud y no se tiene un indicio como tal de que los contagios a nivel nacional estén subiendo de forma alarmante. Lo que sí sabemos es que el virus sigue circulando de forma importante en nuestra comunidad y, muy importantemente, desde que me inició la pandemia, los 3 años, 2020, 2021, 2022, cada año hemos tenido una ola en verano y hemos tenido otra ola en invierno. Ahorita Sí. se espera que estemos ya entrando de lleno en esa ola de verano, de tal manera que la UNAM, anticipando el regreso de clases y la posibilidad de esta ola que se anticipa que este año no sea distinto que ninguno de los 3 anteriores, pues entonces se adelanta con esta medida precisamente para evitar que se pueda dar un repunte más importante de contagios. Ujú. Ahora, en otros países en el mundo este asunto del COVID-19, bueno, ya muchos
han dejado de lado completamente todos los protocolos sanitarios y demás. En algunos lugares todavía se utilizan los cubrebocas. Ya creo que hubo por lo menos una de esta experiencia muy mala de la pandemia, por lo menos hubo aprendizajes que ya se quedaron para siempre y eso es positivo, ¿no? Que en buenas prácticas de uso de cubrebocas, de lavarse las manos, de utilizar gel, digamos, eso ya se quedó y se va a quedar ahí para siempre y eso es algo positivo para todos, ¿no? O sea, eso no quita... Sí, desde luego. Es muy positivo. Yo creo que no se tenía esta conciencia. Año con año, Mario, es que hay que ver, ¿no? O sea, año con año mueren miles de personas de influenza, de virus sincicial respiratorio, de otras enfermedades que se transmiten igual que COVID-19 por el aire. Y antes de COVID-19 se tenía muy poca conciencia de cómo que se podían salvar masivamente vidas tomando estas muy simples medidas de prevención que incluyen desde luego el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados, mal ventilados y concurridos, como es el transporte público, las salas de espera, las aulas, etcétera, ¿no? Y desde luego, ahora estas son medidas que llegaron para quedarse, igual que el virus llegó para quedarse, ¿no? Y creo que esto es muy positivo porque termina teniendo repercusión no solo en la transmisión de COVID-19, sino también de otras enfermedades respiratorias. Y creo que es muy importante que sigamos tanto con estas medidas en los casos de alto riesgo de uso de cubrebocas y la ventilación de espacios cerrados. Este es un tema que se ha tocado muy poco, pero que en muchos lugares ya se está tomando de forma muy seria, es decir, monitoreando la calidad de aire en los espacios cerrados y tomando medidas ya incluso a niveles legislativos en términos de cuál es la calidad del aire en espacios cerrados que es permisible, ¿no? Entonces vamos hacia allá y creo que todo esto termina siendo positivo, que respiremos aire de mejor calidad y que tengamos la conciencia de cuidarnos, protegernos contra enfermedades que son potencialmente letales. Finalmente, te pregunto sobre estos datos que publicó el INEGI recientemente, estos informes preliminares de estadísticas de defunciones en el 2022 y el exceso de muertes, la mortalidad que pues sucedió en el país sin que necesariamente se contabilizara o se registrara como fallecimientos por COVID-19, pero que seguramente tuvieron que ver con esto, ¿no? ¿Qué opinas de estos datos que reveló el INEGI? Pues los datos que revela el INEGI la semana pasada es el reporte preliminar hasta 2022 de las defunciones, ¿no? A nivel nacional. Y los datos pues son realmente atroces, ¿no? Atroces en todos los sentidos. El exceso de mortalidad que se registra a consecuencia de la pandemia, tanto por COVID-19 como por causas no COVID-19, pero sí relacionadas con la pandemia, ¿no? Desde luego. O como personas que se quedaron sin atención médica, sin poder hacer cirugías que estaban programadas, personas que tuvieron accidentes y no fueron atendidos en tiempo y forma para poder sobrevivir porque los hospitales estaban llenos de casos de COVID, etcétera, 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 ¿no? El número que el INEGI reporta son 801,342 defunciones en exceso, que son muertes a consecuencia de la pandemia. Esto es una cifra realmente atroz. Y en términos de las muertes comprobadas por COVID-19, pues se ve que las cifras oficiales de la Secretaría de Salud tienen un subregistro de más de 140,000 defunciones. El INEGI está reportando hasta diciembre de 2022 475,922 defunciones por COVID-19. Esto según actas de defunción de RENAPO. Mientras que la Secretaría de Salud solamente admite 334,336, es decir, es un subregistro de más de 141,000 muertes por COVID, ¿no? Y no se diga, pues, las muertes asociadas a la pandemia que, como dije, rebasan 800,000. Son datos muy, muy preocupantes y un punto que yo creo que vale la pena enfatizar aquí es que COVID-19 en el 2022, que ya teníamos 2 años de vacunación, ¿no? O sea, ya 2 años bajo la manga, ¿no?, de vacunación. COVID-19 siguió siendo una de las 10 principales causas de muerte. La 6ª causa a nivel nacional, siendo la 7ª en hombres y la 5ª en mujeres. Esto quiere decir que en nuestro país,
dada la pobre y deficiente cobertura de vacunación contra COVID-19, esta enfermedad sigue representando una de las principales causas de muerte. Son datos que sí preocupan mucho en realidad. Pues qué asunto. Muchas gracias, como siempre, Laurian Jiménez Fibi, por estos minutos y estamos en contacto. Si nos permites, buen día. Claro que sí, muy buen día. Hasta luego.